Los dejo ahora con nuestro hermano Onan con la lectura del material de edificación. Dios les bendiga, hermano. El tema de hoy es: ¿son los cristianos pequeños dioses? Algunos sistemas teológicos, como el mormonismo, enseñan la herejía de que las personas pueden ser dioses por derecho propio. El catolicismo romano enseña lo que llama la divinización del hombre, el unigénito Hijo de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, hecho hombre, pudiera hacer a los hombres dioses. Eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda edición, sección 2, capítulo 2, artículo 3, párrafo 1, de la página 1460. Aunque el significado católico es que los creyentes están unidos a Cristo a través de la Eucaristía, perdidos también. Lo que popularmente se ha llamado la controversia de los pequeños dioses se originó con pastores y maestros de la palabra de fe. La idea básica detrás de la controversia es que los seres humanos son en realidad divinos, creados a imagen de Dios, según Génesis 27. No solo por tener un alma o por tener dominio sobre la tierra o viviendo en relación con los demás, sino que además siendo de la misma clase espiritual como Dios mismo. Los teólogos bíblicos condenan este concepto tan erróneo en el mejor de los casos y en el peor de los casos como sectas heréticas. El postulado fundamental de la palabra de la fe es que cuando le pedimos algo a Dios en fe, Él está obligado a cumplir ese requerimiento. Como pequeños dioses, nuestras palabras tienen mucho poder. Este error se enseña por algunos evangelistas de televisión y sus raíces en el pentecostalismo lo han hecho más común en las iglesias carismáticas. El movimiento de la palabra de fe tiene una serie de frases o nombres conocidos tales como declárelo, reclámelo, teología de la prosperidad y el evangelio de la salud y la riqueza. El fundamento para la afirmación de los pequeños dioses se encuentra en dos pasajes de la Escritura, en Salmo 82, 6, que dice: yo dije, vosotros sois dioses con D minúscula, y todos vosotros hijos del Altísimo. Jesús cita este salmo en Juan 10:34. No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Sin embargo, estos dos pasajes tienen explicaciones en el contexto inmediato que claramente no indican la humana divinidad. El Salmo 82:6 es seguido por una advertencia de que, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. El versículo 7. La referencia es a los hombres mortales que representan la autoridad de Dios en el mundo, tales como los reyes, los jueces y los magistrados. El Salmo 82 es una advertencia para los líderes injustos que se consideran a sí mismos dioses con D minúscula. El Salmo, eso está, Salmo 82:1. Pero no saben nada, dice. Quienes andan en tinieblas, Salmo 82:5. Jesús usó este pasaje como respuesta a quienes lo acusaron de blasfemia. Esencialmente, Jesús preguntó, porque cuando los gobernantes de esta tierra eran llamados dioses, aquel al que el Padre santificó y envió al mundo, eso está en Juan 10:36, estaba blasfemando al afirmar que era el Hijo de Dios. No hay soporte para afirmar la divinidad de los cristianos, especialmente al considerar el resto de la Biblia. Dios es el único Dios. Eso está en Isaías 37:16. Nunca hemos sido Dios. No somos Dios en estos momentos y nunca seremos Dios.
Jesús fue totalmente Dios y totalmente hombre, una combinación que se denomina la unión hipostática. Si la hipótesis de los pequeños dioses se acepta, se le atribuye a Jesús algo así como una menor divinidad. Él llegó a ser un pequeño Dios, como nosotros. Pero Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aunque esto no indica una menor divinidad, Jesús se hizo hombre de carne y sangre para poder morir por nuestros pecados. Sin embargo, mantuvo su completa posición en la divinidad. Dios nos creó con un espíritu, pero ese espíritu no tiene cualidades divinas. Con esto finalizamos la lectura del material de edificación. Ahora les invito a que oremos por las ofrendas. Pongámonos en pie. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, estamos congregados, unánimes y agradecidos porque reconocemos todas tus bondades, reconocemos tu amor, reconocemos tu divinidad, reconocemos ese Dios que nosotros tenemos, al que le plació salvarnos. Venimos a entregar nuestras ofrendas. Señor, recíbelas con amor, tal como con amor también las estamos entregando. Que estas ofrendas, Señor, sean multiplicadas, que sean utilizadas, Señor, para muchas de las tareas y actividades que corresponde realizar en esta iglesia, que a ti te ha placido que exista en este lugar. Señor, bendecimos, bendice tú estas ofrendas, bendice tú a los ofrendantes y también, Señor, permítenos cada día más generar recursos para tu obra. Ponemos en tus manos este momento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el día de hoy, nuestro hermano Augusto no pudo acompañarnos. Él está en una gira de trabajo y mandó sus disculpas, pero hemos aprovechado para este día conseguir un material buenísimo, hermanos. Es un material que a muchos les va a traer recuerdos, porque en el 2015 nosotros tuvimos al pastor Emilio Carballosa dándonos un ciclo de conferencias sobre la epístola a Tito. Y hoy vamos a presentar una parte de ese ciclo de conferencias para que nosotros veamos cómo la vigencia de la palabra que en ese momento se dio sigue siendo actual, sigue siendo permanente. Entonces les invito a poner atención a este video que vamos a presentar del pastor Luis Carballosa en el ciclo de conferencias que dio en nuestra iglesia en el año 2015. Así que pongamos mucha atención. Dios les bendiga. Enseña esta epístola a ti. Es una epístola breve, son solo 3 capítulos. La palabra profética más segura que nuestra experiencia, porque hay muchos que vienen a hablar de su experiencia. Algunos vienen a mí y me dicen, Carballosa, anoche soñé, oí una voz. Y todo eso a veces es el resultado de haber comido demasiado antes de ir a la cama. Una hermana una vez en una iglesia que pastoreé, vino y me dijo, mire pastor, ¿sabe que yo allí en mi casa? El marido de esta mujer era taxista. Trabajaba por las noches también. Y dice, a veces escucho unos ruidos. Y a veces siento un olor raro en la casa. Pero el pastor
sabe que tiene que ser mesurado, que tiene que ser respetuoso, tiene que controlar sus emociones. Y le dije a esta hermana, ¿usted tiene animales en la casa? Me dice, sí, tengo 2 perros. ¿Y usted deja que esos perros entren en la casa y se acuesten en sus muebles y jueguen con las cortinas? Sí, bueno, porque los perros hay que tratarlos bien. Digo, hermana, haga una cosa. Quite todas esas cortinas mañana y lávelas. Quítele los, ¿cómo se dice aquí? Los forros. Sí, de los cojines del... Quítele todo y lávelos también. Pero lávelo bien, ¿eh? Y luego póngalo. Cuelgue las cortinas. Se acabaron los olores. No dejen que los perros vivan en su casa, que vivan fuera de su casa. Se acabaron los ruidos, no más ruidos, no más olores. Es lo que la gente hace muchas veces. ¿Qué dice la Escritura? Pablo, esclavo de Dios, apóstol de Jesucristo, esclavo de Dios, no solo describe qué clase de esclavo es, sino la fuente, de dónde procede. Apóstol de Jesucristo, no solo describe el hecho de que pertenece a Jesucristo, sino de dónde procede ese apostolado. Nadie puede hoy decir que es apóstol de Jesucristo y decir la verdad. El que lo diga, lo dice bajo su propia responsabilidad, no bajo la responsabilidad de la Biblia. Y como no me acabo de inventar esto, algunos dicen, Armayosa se lo acaba de inventar. No, mire, busque allí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Busque en su Biblia. Cuando haya alguien por ahí que le diga que es apóstol, lea de este versículo. Hechos capítulo 1. Versículo 21. Ese versículo describe lo que ocurre después de la muerte de Judas y del hecho de que hay que buscar un sustituto para Judas. A ver quién califica. Mire lo que dice. Hechos 1:21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan. ¿Hay alguno hoy que haya estado con Cristo desde el bautismo de Juan? ¿Habrá alguno de esos por ahí que se llaman apóstoles que pueda decir, no, yo estuve allí desde el bautismo de Juan? Mire, ese era un requisito. Dice, hasta que fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. No hay ser humano vivo hoy. No importa de dónde venga, no importa qué trasfondo tenga, que califique para ser apóstol de Jesucristo. Porque ninguno ha estado con el Señor desde el bautismo de Juan.
Ninguno vio al Cristo resucitado. Ni ninguno ha sido señalado, nombrado, puesto por el Señor Jesucristo. El que se llame apóstol hoy lo hace bajo su propia responsabilidad, no bajo la responsabilidad de la Biblia. La Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia le invita a escuchar un mensaje de la palabra de vida. Esperamos que su corazón sea tocado para su edificación y bendición. Cuán dulces son mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca sedienta. Bienvenidos. Los nombres de lugares, puntos geográficos que la Biblia menciona son reales, son inventados. No hay ningún nombre de lugar en la Biblia que se haya inventado. En otros libros hay nombres inventados. En el libro del Mormón, por ejemplo. Los nombres de personas que se mencionan en la Biblia son nombres reales, nombres usados en aquellos tiempos. De manera que la Biblia no tiene información ficticia. La Biblia es realidad, no es mito. Algunos creen que en la Biblia hay mitología. En la Biblia no hay mitología. En la Biblia hay realidad. La Biblia es un libro real, un libro histórico. Digo algo más. Todo lo que la Biblia dice es correcto. Cuando la Biblia habla de historia, es correcto. Cuando la Biblia habla de ciencia, es correcto. Cuando la Biblia habla de religión, es correcto. Cuando la Biblia habla de doctrina, es correcto. Por eso podemos tener plena confianza en lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice. Podemos leer la Biblia, estudiar la Biblia, enseñar la Biblia. Estamos en lo correcto. Lo que pasa es que, como dijo Martín Lutero en su biografía o autobiografía, Lutero dijo: hay mucho de la Biblia que no conozco. Lo que conozco, no lo conozco bien. Lo que conozco bien, no lo entiendo bien. Lo que entiendo bien, no lo enseño. Lo que enseño bien, no lo digo. Y eso es lo que nos pasa en la Biblia. Hay tanto de la Biblia de lo que conocemos tan poco. Y nos olvidamos que la Biblia es el único libro que es palabra de Dios. No hay otro libro en el mundo que sea palabra de Dios. Bien, en la primera hora vimos los primeros 4 versículos. Un poco de prisa. Pablo dirige esta epístola, versículo 4, a Tito. Y Pablo lo llama verdadero hijo en la común fe. Hijo en la fe. Evidentemente Pablo no tuvo hijos físicos, pero tuvo muchos hijos espirituales. Pablo llama a Tito su hijo espiritual.
Tito no se menciona en el libro de Hechos, pero se menciona mucho en las epístolas de Pablo a los Corintios. Fíjese en la hojita que usted tiene ahí, que tiene el bosquejo, tiene introducción, asuntos misceláneos y el bosquejo. Dice allí en el punto 5 de la segunda parte, el testimonio de Tito se menciona en, y luego hay una lista de versículos. Segunda a los Corintios, muchísimos pasajes, y en la epístola a los Gálatas, luego aquí en esta epístola aquí. De manera que Pablo dice que Tito era su hijo en la fe. ¿Qué significa eso? Que Tito conoció el Evangelio mediante el ministerio de Pablo. Qué bueno es que uno pueda llevar a personas a los pies de Cristo. Hablarle a alguien del Evangelio y que conozca al Señor Jesucristo. Que no se conviertan a nosotros, que se conviertan a Cristo, no a nosotros. No estamos para hacer discípulos nuestros, sino discípulos de Cristo. Es una linda cosa allí en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, donde aparece Juan, llamado el Bautista, que no era bautista, era bautizador, Juan el Bautizador, y aparece Jesús. Dice que Juan señala a Jesús, y Juan dice que Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Qué sermón más corto. Oiga, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 12 palabras. ¡Qué sermón! ¿Sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? Juan predicó un sermón de 12 palabras. ¿Y qué pasó? No habéis leído. ¿Sabe lo que pasó? Perdió a 4 discípulos. Se fueron tras Jesús. Predica un sermón de 12 palabras y pierde 4. Se van detrás de Cristo. Bueno, nosotros tenemos que hacer algo así. Que no nos siga la gente a nosotros. Que sigan a Cristo. El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Cristo. Muy bien. Hemos visto estos primeros 4 versículos. Versículo 5. Ese es el versículo clave de toda la epístola. El versículo clave de la epístola a Tito es capítulo 1, versículo 5. ¿Vais a acordar de eso? ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Por esta causa te dejé en Creta. Creta es una islita, está ahí todavía. Tengo un querido amigo que es pastor en Nueva York, pastor hispano, Nueva York, porque nació en Creta y cuando tenía como 10 años, su familia se fue a vivir a la Argentina y estuvo en la Argentina
muchos años y luego se trasladó a Nueva York y ahora es pastor allí en una iglesia en Manhattan. Mi querido hermano y amigo Alex Enviridis nació allí en la isla de Creta. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses, ¿qué cosa? Lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Listo versículo? Pero, ¿qué significa eso de que para que corrigiese lo deficiente? Un poco raro esa palabra. Que corrigiese lo deficiente. Esa expresión, esa frase. Eso me perturbó aquí por algún tiempo. Pablo deja tiempo allí para que Tito corrija lo deficiente. ¿Qué os parece si os sugiero una lectura un poquito diferente? ¿Me vais a apedrear o no? No. Muy bien. Os ofrezco esta lectura. Para que completes lo que falta. ¿Diferente? Es ver lo que el texto dice. Por esta causa te dejé en Creta, para que completes lo que falta. Ahora veis que hay una I, hay una conjunción. Esa conjunción equivale a lo siguiente. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses, o para que completes lo que falta. Coma. Es decir, la Y esa equivale a es decir. Esto es lo que faltaba en Creta. Es lo que faltaba en Creta. Anciano. Los ancianos son los pastores. Los pastores son los episcopos, los sobrevedores, los obispos. La palabra obispo es episcopos, que significa sobrevedor. Un grupo de personas bautizadas que se reúnen y no tienen un anciano, un pastor, un obispo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Un grupo de creyentes que se reúnen y no tienen ancianos, pastores, sobrevedores. Es un grupo de cristianos que se reúnen. Eso es lo que es. Para que haya una iglesia local, nuevo testamentaria, como lo manda la Biblia, tiene que haber ancianos, pastores, sobrevedores. Por tanto, ¿qué es una iglesia local? ¿Qué es una iglesia local? Una iglesia local. A ver, ¿cómo me defines tú qué es una iglesia local? ¿Perdone? A ver si somos capaces de definir esto. Una iglesia local es un grupo de personas que han creído en Jesucristo, número uno, que han sido bautizados, que se reúnen sistemáticamente
que observan las ordenanzas que el Señor nos dio. Partir el pan, partir de la copa, y que se edifican mutuamente y están bajo una disciplina. Para que haya una disciplina, tiene que haber pastores, tiene que haber ancianos, tiene que haber sobrevedores. No hay anarquía. En la iglesia no debe haber nada. Entonces, eso es una iglesia local, un grupo de creyentes en Cristo, bautizados, que se reúnen. De paso, ¿es importante reunirse o no? ¿Dónde lo dice la palabra? ¿Ah? ¿Dónde? A ver, alguien que lo sepa que me lo diga. ¿Dónde lo dice? ¿Alguien lo dijo por ahí? Hebreos 10:25. ¿Quién lo busca? A ver si el que está allá lo pone en la pantalla. Hebreos 10:25. Mire lo que dice allí. Ay, Dios mío, mira lo que dice. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Habla que de costumbre. No, yo puedo adorar a Dios en cualquier sitio, me quedo en mi casa. Y allí adoro a Dios. Así. Allí lees la Biblia, predicas el sermón, recoges la ofrenda, oras por todo eso. No, no hace. Es lo que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos ¿a qué? A reunirnos. Escucha, ¿por qué es importante que uno se reúna? Mientras lo pensáis. Mientras lo pensáis, os voy a decir por qué. Porque en esa reunión de creyentes, uno se edifica. Hace unos días se me ocurrió poner un mensajito en Facebook. Seguro que mi querido pastor Julio lo leyó. Se me ocurrió pensar a veces es un lujo. Se me ocurrió el lujo de pensar. Y esto fue lo que pensé. ¿Por qué hay tantos inconversos en el mundo? ¿Por qué hay tantas personas en tinieblas en el mundo? ¿Por qué hay tantas personas desorientadas en el mundo espiritualmente? Y así dice algunas personas. Entonces, y repasar. ¿Será porque nunca han oído el Evangelio? ¿Será porque nadie había dado testimonio de Cristo? ¿Será porque no tienen acceso a una Biblia o un Nuevo Testamento? ¿Será porque no tienen una capilla o una iglesia cerca? Puse a pensar en todas esas cosas y fui contestándoles. No es porque no haya oído el Evangelio. No es porque nadie le haya dado testimonio. Y no es porque no tengan acceso a una Biblia. ¿Sabe por qué hay tanta gente perdida en este mundo? ¿Sabe por qué hay tantos inconversos en este mundo? Tantos. Una razón muy triste, simple, pero triste. No quieren creer. Esa es la razón. No quieren creer. El ser humano no quiere creer. Mire usted, es que el ser humano tiene libre albedrío.
albedrío? ¿Sí? No me diga. Tiene albedrío. Pero ese albedrío no es libre. Porque ese albedrío está encadenado por el pecado. Por el pecado. Y el ser humano no quiere creer. Si no, pregúntele a Noé. A ver, resucite a Noé y pregúntale. A ver, Noé, ¿cuántos años estuviste predicando? 120. ¿Cuántos días predicaste, Noé? Todos los días de esos 120 años. Noé, ¿qué predicaste? Bueno, prediqué el mensaje de justicia. Dice allí, el segundo de Pedro 2, 5 al 7, que Noé era pregonero de justicia. Noé predicó que es Dios quien justifica, Dios quien salva. ¿Sabe lo que la gente hizo? Se burló de Noé. A ver, Noé, otra pregunta. Durante 120 años que estuviste predicando todos los días, 120 años. ¿Cuántos se convirtieron? Bueno, un día se convirtió Noé, y al otro día se convirtió Sem, y luego se convirtió Cam y Jafet. 1, 2, 3, 4. Dígame, ¿cómo está el corazón del ser humano? Oiga, ¿no? Lo dijo Pedro, ni lo dijo Pablo, ni lo dijo Juan. ¿Quién dijo esto? Así como fue en los días de Noé, así será. ¿Quién dijo esto? ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Entonces, hoy día debemos de prestar atención a eso. Porque así como fue en los días de Noé, así será en los días cercanos a la segunda venida del Hijo de Dios. ¿Qué dice ahí el Señor? ¿Estaban qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Es decir, despreocupado, totalmente despreocupado por las cosas espirituales. ¿Cómo vive la gente en Honduras? Deseoso de las cosas espirituales, anhelante de oír la palabra de Dios. Enséñame la Biblia, a ver, quiero aprender. Y así vive la gente en España, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suecia y en todos los países, en todo Sudamérica. He tenido el privilegio de recorrerme este continente, país por país, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, una ciudad de 80,000 habitantes que se llama Ushuaia, que está allá, la ciudad más austral del mundo. Uno por uno, por uno, por uno. Y yo lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hace falta
falta congregaciones, iglesias vivas, fervientes, que proclamen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en estos días que son semejantes a los días de Noé. Dice Pablo aquí, por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mando. Ese es el versículo clave de este mismo. Y dice el propósito. Acuérdese que cada libro de la Biblia fue escrito por un propósito, con un propósito básico. Os doy otro ejemplito. Mire lo que dice, lo que escribió Pablo, 1 Timoteo 3:15. Mírenlo ahí. ¿Por qué escribió Pablo 1 Timoteo? Versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte, pronto a verte. Mire para qué escribió Pablo 1 Timoteo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahí te dice por qué. Pablo no escribió por placer, solo por hobby. Escribió por una razón muy específica. Ahora dice Pablo aquí, versículo 6. Los ancianos. ¿Quién debe de ser elegido anciano? O nombrado. O escogido. O seleccionado. El que fuera irreprensible. ¿Sabe lo que quiere decir irreprensible? Mientras lo pensáis, os cuento una historia. Cuando era muchacho, mi abuela, madre de mi madre, doña Pilar Hidalgo Saldívar, tenía una sartén grande de aquellas antiguas. Y con el tiempo, con el uso, aquella sartén grande, pesada, perdió el manto. Verdadero. Cuando se ponía en el fuego, teníamos aquellos fogones de leña. Cuando se ponía en el fuego aquella sartén y se calentaba, no había por dónde agarrarlo. Solo la abuela, doña Pilar Hidalgo y Saldívar, sabía por dónde agarrar. Eso es lo que significa irreprensible. No hay por dónde agarrar. ¿Entendéis ahora lo que significa eso? Y añade Pablo ahí, entre otras cosas, marido de una sola mujer. Esa es una expresión un poco difícil de expresar en castellano. Yo estudié en la escuela bíblica en inglés, en el seminario en inglés. En inglés hay una expresión mucho más enfática que en castellano. Les dice, a man of one woman. A one woman man. Hombre de una sola mujer. Y cuando Pablo dice eso, es porque existía el peligro de que alguien dijese, yo quiero ser anciano, pero no era hombre de una sola mujer. Había más de una mujer en su vida. Y por muy bueno que fuese, eso lo descalificaba. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. En otras palabras, debe de ser un hombre cabeza
de una familia ejemplar. Cabeza de una familia ejemplar. Tengo que mirar aquí porque creo que me estoy cargando el tiempo. ¿Hasta qué hora tengo? ¿A las 6? Sí, seguro. No quiero que me apedreen después. Muy bien. Eso es lo que significa. Marido de una sola mujer. Ahora, ¿qué? ¿Perdone? ¿5 y qué? 35. Ah, mira, ya me quitaron 25 minutos. Ya me quitaron 25 minutos. Ahora mismo es las 5:27. Me quedan 10 minutitos. No, yo no puedo ver desde aquí. Solo quería asegurarme que no soy yo el único. Muy bien. A ver, ¿qué pasa si el hombre se casa, el marido de una mujer, y enviuda? Eso puede ocurrir. Ha ocurrido. Digo esto le ocurrió a un querido profesor mío que enseñó por muchos años que el anciano, el pastor, debe de ser una persona casada una sola vez. Entonces él caballerosamente, honestamente, dimitió de su cargo, porque él había enseñado por muchos años que el texto significa casado una sola vez. Después, los ancianos, los otros ancianos de la iglesia, lo convencieron de que hay otro punto de vista, que no significa solo casado una vez, punto, no, tener una sola mujer, ser marido de una sola mujer. Y él lo entendió y regresó a ser anciano de la congregación. Pero paréntesis, en una iglesia debe de haber pluralidad de liderazgo. Es importante que haya un pastor que sea el responsable, pero que no sea el único. Hay congregaciones, hay iglesias que tienen un pastor único que ordena y magna y manda y quita y pone y veta y no veta. En una congregación nuevo testamentaria debe de haber pluralidad de liderazgo. A ver, alguien que me busque ahí Filipenses capítulo 1. Tenemos medio minuto, si alguien se tarda mucho, no tendremos tiempo. Filipenses capítulo 1. Ah, mire, ya está ahí. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos, plural o singular, plural, y diáconos, plural o singular, plural. De manera que bíblicamente debe de haber pluralidad de liderazgo en la iglesia. Bueno, que me acaba el tiempo. Antes de... Bueno, quizá podamos por lo menos leer 5 minutitos. Versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. La palabra administrador significa mayordomo. Versículo 7. Como
oikónomos. Oikónomos, administrador. La palabra oikos significa casa. Nomos significa ley. Ley de la casa. Y el oikónomos es el que administra. El administrador. El que lleva los asuntos de la casa. En el palacio de Su Majestad el Rey hay una persona encargada de los asuntos de la casa real. Él es oikónomos. Y ahora fíjense en esto. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, puso a Adán. Dios puso a Adán para que fuese el administrador de todos los bienes de Dios. Una especie de virrey, Adán. Y Dios creó al hombre para que el hombre fuese administrador, oikónomo, responsable de su hogar. Dios creó a la mujer y unió a esa mujer con Adán para que ella fuese su ayuda idónea.